Aprovechando la Semana Internacional del Glaucoma, queremos mostrar la forma más adecuada de administrar las gotas que utilizan los pacientes con tratamiento crónico. Después de lavarnos las manos con agua y jabón o bien con una solución hidroalcohólica, utilizaremos una gasa o un pañuelo de papel para traccionar del párpado inferior y de esta manera crear una bolsa donde administraremos la gota. El paciente debe estar sentado o bien tumbado y mirando hacia arriba para conseguir que la gota se pueda administrar en ese pequeño saco o bolsa que formamos. Una vez administrada la gota, cerraremos el ojo sin hacer fuerza y presionaremos un poco en la parte interna del ojo para evitar que se produzca la absorción de la gota. En caso de tener que administrar un segundo colirio, esperaremos unos 2 o 3 minutos después de haber administrado el primero. En las personas que están operadas de glaucoma es importante no traccionar del párpado superior para poner las gotas, porque es ahí donde está realizada la intervención. Siempre hay que tirar del párpado inferior para poder administrar las gotas.